Buenos días, estimados estudiantes. Es grato compartir nuevamente con ustedes su clase de castellano y literatura. El contenido de hoy es el análisis métrico. Está dentro del objetivo de hacer análisis de textos poéticos. Ya vimos todo lo que tiene que ver con las figuras literarias. Hoy vamos a saber lo que es el análisis métrico de un poema. Empezamos. Fíjense, lo primero que quiero que recuerden es que un poema se compone de versos y estrofas. El verso es la línea escrita, acá la pueden ver, es un verso, y cada estrofa se compone de versos. Es decir, la suma de los versos compone las estrofas. Aquí ustedes pueden ver en este ejemplo, este es un poema, un extracto de poema que tiene 2 estrofas y cada estrofa tiene 4 versos. Es importante que lo recuerden. Bien, los conocimientos previos necesarios para hacer el análisis métrico de un poema. Deben recordar el tipo de palabras según su acentuación o sílaba tónica, es decir, palabras agudas, graves o esdrújulas. Recuerden que las palabras esdrújulas son las que tienen la mayor pronunciación en la última sílaba. Se le coloca la tilde solamente a aquellas que terminan en N, S o vocal. Las llanas llevan tilde todas, menos la que terminan en N, S y o vocal. Las llanas son las que tienen la mayor pronunciación en la penúltima sílaba. ¿Ok? Por ejemplo, caso la palabra tilde, pueden ver acá, tilde es una palabra llana. ¿En qué termina? En vocal, por eso no se le coloca la acentuación gráfica, pues. Fíjense, en la penúltima sílaba. Última sílaba, penúltima sílaba. No se le coloca el acento porque termina en vocal. Bien, y las palabras esdrújulas se acentúan todas, no indistintamente si terminan en N, S o vocal. En lo que termine siempre se acentúan. Y recuerden que son las que tienen la mayor pronunciación en la antepenúltima sílaba. Toda palabra esdrújula lleva su acento. La misma palabra esdrújula es una palabra esdrújula, fíjense. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, se le coloca su acento. Termina en vocal, en lo que termine en NS se le coloca. Bien, otra cosa que tienen que recordar es la separación en sílaba. Para ello tienen que repasar el contenido de lo que es un hiato y lo que son los diptongos. Ya nosotros hemos visto eso en clases anteriores. Y recordar lo que son las vocales abiertas A, E, O, vocales cerradas I, U, porque esto es importante para que puedan distinguir entre lo que es un hiato y lo que es un diptongo. Aquí les dejo la lámina para que lo repasen. Bien, ahora sí vamos al contenido propiamente de la clase. La sinalefa, estas son licencias poéticas para el análisis métrico. ¿Qué es la sinalefa? Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza con vocal, ambas sílabas gramaticales se unen en una sola sílaba. Veamos el ejemplo. Este es un verso. Vamos a ver. Recuerde el alma dormida. Ahora, si hacemos la separación normal, empezamos a separar sílabas de acuerdo al orden gramatical. Fíjense, recuerde el alma dormida. ¿Cuántas sílabas? Son 9 sílabas, ¿ok? Ahora, si aplicamos la sinalefa, ¿qué pasa? Que es la unión, si una palabra termina en vocal y la otra empieza en vocal, dice el contenido, la teoría de la sinalefa, que se deben unir. Es lo que pasa aquí. Fíjense, recuerde el alma dormida. ¿Qué pasó? Se unieron estas dos palabras en una sola sílaba. Perdón, esta sílaba final y esta sílaba que iniciaba de esta palabra se unieron. Y entonces ahora tenemos 8 sílabas con sinalefa. Esa es la aplicación de la sinalefa. Tienen que recordarlo para aplicar apropiadamente el análisis métrico. ¿Qué es la sinéresis? Bueno, cuando 2 sílabas que deberían ir separadas gramaticalmente, un hiato o vocales abiertas juntas, se cuentan como una sola sílaba. Ahí se está produciendo la sinéresis. Fíjense acá, vamos a ver el ejemplo. Se ha caído de la cama. Aquí tenemos un hiato. Fíjate, se ha caído de la cama. 9 sílabas. Aplicando la sinéresis, ese hiato con una licencia, por supuesto, poética se rompe y entonces aquí quedaría unido. Se ha caído de la cama y tendríamos 8 sílabas con sinéresis, ¿ok? Bien, esta es otra licencia y la diéresis es cuando se rompe un diptongo para pronunciar una sola sílaba en 2.
Vamos a ver, negras violas sería el verso, lo separamos normalmente. Ahora, aquí pueden apreciar que lo que era un diptongo se separa. ¿Qué le quiero recordar? Sí, o advertirle que en la mayoría de los poemas, tanto la diéresis como la sinéresis casi no se encuentran. La sinalefa sí, eso es siempre, van a encontrar la sinalefa. Por eso este contenido de la sinalefa tienen que tenerlo siempre presente, recordarlo siempre, ¿ok? Bien, estos son los nombres de los versos según el número de sílabas. Y si contamos un verso y ese verso tiene 2 sílabas, es un bisílabo. Si tiene 4 es un tetrasílabo y así sucesivamente. Si tiene 10 es un decasílabo, si tiene 13 un tridecasílabo. Y alejandrino. ¿Qué quiero que recuerden aquí? Fíjense bien, recuerden esto. Los versos de 8 o menos sílabas se le dice versos de arte menor. Mayores de 8 sílabas, es decir, de 9 a 14 sílabas o más, se le dice de arte mayor. Deben recordar eso, ¿ok? Y por supuesto, el nombre de verso de acuerdo al número de sílabas. Ahora vamos a repasar a ver lo que es la ley del acento final. Esto es muy sencillo. Si un verso termina en una palabra aguda, es decir, el final del verso es una palabra aguda, a ese verso se le va a sumar 1, es decir, hacemos el conteo de sílabas. Si contando la sinalefa y entonces nos dio 8 sílabas, es un verso octosílabo. Pero si su palabra final, por ejemplo, fuese cuestión, que es una palabra aguda, entonces a ese verso se le sumará 1 y entonces ya sería un verso de 9 sílabas. Si por el contrario la palabra final del verso es llana, es grave, sencillamente no pasa nada, queda así, igual. Y si es esdrújula, la palabra final del verso, entonces se le resta una sílaba. Es decir, si tenía 8, entonces como su palabra final es esdrújula, se le resta una y quedaría en 7 sílabas. Ok, eso es importante que lo recuerden. Es la ley del acento final que van a aplicar en el análisis métrico. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el verso. Su amor de las entrañas me arranqué. Aquí hacemos la separación, ¿verdad? Sua. ¿Qué es esto? Una sinalefa, recuerden. Estas eran 2 sílabas separadas aquí, pero esta terminaba en vocal y esta empieza en vocal. Aquí quedan juntas. Sua. Amor de las entrañas me a. ¿Qué pasó aquí? Una sinalefa también. Me arranqué. Aplicamos la ley del acento final. Arranqué es una palabra aguda. El verso termina en una palabra aguda. Tenemos que fijarnos en la palabra en la que termina el verso. Aguda. ¿Qué pasó? Tiene 10 sílabas, se le suma 1. Ahora tiene 11 sílabas. Esa es la aplicación de la ley del acento final. Veamos otro ejemplo. ¿Qué verdes están tus árboles? Hacemos la separación. ¿Qué verdes están tus árboles? 9 sílabas, ¿verdad? Cuando hacemos el conteo. ¿Pero qué pasó? Árboles. La palabra final es esdrújula. ¿Qué dice la ley del acento final? Que se le resta 1. Entonces 9 menos 1 queda 8. Un verso octosílabo de 8 sílabas. Perfecto. Bien. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto. Aquí tenemos un ejemplo. En el corazón tenía. Hacemos el conteo. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí hay un hiato, 8 sílabas. ¿Qué pasa con esta palabra? Es grave. Tenía. No pasa nada. Ni se le suma ni se le resta. Las sílabas quedan igual. Vamos a ver esto. La espina de una. ¿Qué pasó aquí? Una sinalefa, ¿verdad? De una pasión. ¿Qué pasó? 7 sílabas en el conteo, pero pasión es una palabra aguda. Se le suma 1. Entonces queda en 8 sílabas, octosílabos. Y así también sucede acá. Una palabra grave, no pasa nada, queda en 8 sílabas. Aquí, corazón, una palabra aguda, se contaron 7, se le suma 1 y queda en 8 sílabas. ¿Ok? Esa es la aplicación de la ley del acento final. Bien. Vamos ahora a estudiar lo que son las rimas. ¿Qué es una rima? Es la coincidencia al final de las sílabas en cada línea versal. Tenemos las rimas consonantes, la rima sonante y la rima blanca o libre. ¿Qué es la rima consonante? Cuando coinciden las vocales y la consonante. Y las rimas sonantes solamente coinciden las vocales.
Y en la rima libre sencillamente no hay rima. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos palabras. Supongamos que un verso termina en catalejo y el otro termina en añejo. Estas son las palabras finales de los versos, ¿verdad? De catalejo, añejo. ¿Cómo sabemos qué tipo de rima es? Contamos a partir de la última vocal tónica, es decir, donde recae el acento, ¿ok? La mayor pronunciación. Catalejo, añejo. Aquí a partir de la E empezamos a contar. Entonces vemos que es una E, una J y una O. Aquí una E, una J y una O. Coinciden las vocales y coinciden las consonantes. Entonces aquí estamos en presencia de una rima consonante. Igual sucede acá. Lloverá, lloverá. ¿Ok? Una rima consonante. Ahora veamos una rima sonante. Supongamos que un verso terminó en madera y el otro en ciruela. ¿Ok? Entonces, madera, a partir de aquí contamos y a partir de aquí contamos. Es decir, a partir de la E hacia acá, empezamos a contar a ver si coinciden las vocales y la consonante. Aquí, madera, coincide la E y la A. La E y la A, pero la R y la L no coinciden. Entonces, estamos en presencia de una rima asonante. ¿Ok? Bien, así igual en este ejemplo que tenemos acá entre caja y cara. Bueno, aquí tienen otros ejemplos para que ustedes los revisen. Es importante que sepan lo que es una rima consonante y una rima asonante. Vamos a ver ahora en este cuadro cómo hacemos el análisis. Dice este verso. Musa, la máscara presta, ensaya un aire jovial y goza y ríe en la fiesta del carnaval. Vamos a ver verso por verso. Este primer verso, si hacemos el conteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una sinalefa, 7 y 8, ¿verdad? ¿Qué pasa? Apresta, es grave, no pasa nada, 8 sílabas, queda igual. Ok, ahora vamos a ver en cuanto a la rima. Apresta, ¿con qué palabra rima? ¿Con jovial? No. ¿Con fiesta? Sí. Entonces, apresta y fiesta. ¿Qué tipo de rima es? Vamos a ver, apresta, a partir de aquí contamos. Entonces coincide la E, la S, la T y la A. Y la rima fiesta, que coincide la E, la S, la T y la A. Entonces estamos en presencia de rimas consonantes, ¿ok? Vamos a ver con jovial, jovial. ¿Ok? Aquí, ¿dónde está la mayor pronunciación? En la última sílaba, jovial. Entonces coincide la A y la L con carnaval también. ¿Ok? Entonces estamos en presencia de rima consonante. ¿Cómo hacemos la presentación de esta rima en el cuadro? Por ejemplo, este verso, verso 1, rima con el verso 2, ponemos acá una A y una A. Entonces aquí estamos queriendo decir que el verso 1 rima con el verso 3. Y aquí una B y una B, queremos decir que el verso 2 rima con el verso 4. ¿Ok? Es la forma de presentarlo. Eso significan estas letras a la hora de ustedes hacer el cuadro. ¿Ok? El tipo de rima lo colocan aquí. El número de verso, aplicando por supuesto la ley del acento final. Por ejemplo, ensaya, 1, 2, 3, una sinalefa, 4, 5, 6, 7 sílabas, ¿verdad? Aquí hay 7 sílabas, pero aquí me dice que es octosílabo. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque jovial es una palabra que aguda. ¿Y qué dice la ley del acento final? Que se le suma una. Entonces 7 más 1 es 8. Octosílabo, ¿ok? Y aquí de arte menor, ¿por qué? Porque todos los versos de 8 hacia abajo, o sea, por su número de sílabas, son de arte menor. ¿Ok? Y de 9 hacia arriba son de arte mayor. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí dice, te adoré como una virgen. ¿Qué pasa aquí? Fíjense. Cuando conocí tu cara, pero dejé de adorarte cuando conocí tu alma. ¿Qué rima aquí? La palabra cara del verso 2 con la palabra alma. Pero ¿qué tipo de rimas son? Aquí ponemos una A, una A. Son asonantes. ¿Por qué? Porque aquí se rima cara, última, a partir de esta sílaba, de esta vocal acentuada. Aquí tenemos una A y una A. Y alma, aquí tenemos una A y una A. Pero aquí tenemos una R y aquí tenemos una L y una M. No coinciden.
Entonces no son consonantes, son asonantes, porque lo único que coincide son las vocales. Sin embargo, aquí ustedes